Saludos, amados hermanos, buenos días. El Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Cuando recibí la petición de los pastores de predicar la palabra del Señor, estuve cuestionándome acerca del texto o tema que debería predicar. Ante mi inseguridad, le pregunté a mi esposa, quien muy atinadamente, como siempre, me dijo que debía predicar acerca de la esperanza del cristiano. Así que, como buen esposo, he decidido escuchar la voz de mi esposa en este día y compartir con ustedes acerca de este tema. Recuerdo una ocasión en la que me encontraba con una hermana que había fallecido uno de sus familiares, quien a su vez también era cristiano. En aquel momento, la hermana me pidió que compartiera con ellos algunas palabras y una petición o una oración. Ante la petición repentina de esta hermana, no tenía mucho tiempo para pensar sobre las palabras que utilizaría para confortar los corazones de esta hermana cristiana y de sus demás familiares quienes estaban sufriendo los embates de la muerte. De inmediato, como enviado del cielo, me llegaron las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses, su primera epístola a los tesalonicenses, específicamente el capítulo 4, versos 13 al 18. Desenvainé mi espada entonces en ese día y empecé a exponer la palabra con la esperanza de confortar los corazones de mis oyentes cristianos y llamar a los no cristianos al arrepentimiento. Esto que hice en aquel día, pretendo hacer el día de hoy. Quiero exponer el texto de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versos 13 al 18, y mostrarles el contenido, fundamento, explicación y resultado de la esperanza del cristiano. Quiera Dios hablarnos en esta mañana a través de este texto, ya que las enseñanzas aquí vertidas no son solo para el día de la muerte de un familiar o un amigo cristiano, sino que sirven como fundamento de todo aquello que como cristianos esperamos poseer. El texto de la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, dice de la siguiente manera: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, portaos unos a otros con estas palabras. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de exponer tu palabra. Gracias, Señor, por la maravillosa esperanza que ella. Ayúdanos, Señor, en este día. Asístenos en todo. Ayúdanos a entender y aplicar tu palabra por Jesús. Antes de adentrarnos en la explicación del texto que pretendemos exponer el día de hoy, es necesario que hagamos una corta introducción a la epístola a los tesalonicenses para que podamos entender mejor este pasaje. Esta es la primera de 2 epístolas que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica, una ciudad o la ciudad capital de Macedonia, quien a su vez era una ciudad en ese momento gobernada por los romanos. Pablo visita por primera vez esta ciudad conjuntamente con algunos de sus amigos durante su segundo viaje misionero. Lucas en Hechos capítulo 17 versículo 1 al 9 nos narra cómo fue ese momento, ese primer momento
cuando Pablo, conjuntamente con sus hermanos y amigos, fueron a visitar con el Evangelio por primera vez esta ciudad. Hechos 17, 1 al 9 dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Dice el texto que en ese momento algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero esto no gustó a algunos, porque el versículo dice que, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, decían ellos. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Lucas nos muestra en este pasaje cómo la palabra del Señor llegó con poder a esta ciudad de Tesalónica y cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sin embargo, el obrar del Señor no agradó a todos los integrantes de aquella ciudad. Los judíos empezaron a sentir envidia y causaron estragos en medio de la naciente iglesia de Tesalónica. Ante esta circunstancia, los hermanos de Tesalónica recomendaron a Pablo y a Silas dejar la ciudad. Así que entonces estos misioneros tienen que moverse hacia la ciudad de Berea. Los judíos que estaban allá en Tesalónica, cuando se dieron cuenta, como nos narra el texto en Hechos capítulo 17, que Pablo estaba en Berea, ellos entonces se dirigieron otra vez hacia allá para perseguirle. Es entonces que Pablo tiene que salir de Berea a Atenas, pero Timoteo y Silas se quedan aquí en esta ciudad de Berea. Una vez en Atenas, Pablo prefirió quedarse un tiempo solo allí, como nos narra también la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 13, y enviar a Timoteo a la ciudad de Tesalónica para que confortara los corazones de los hermanos y les enseñara más de la fe cristiana, ya que el tiempo que pasaron con ellos en el inicio de su fe fue un corto tiempo producto de la persecución. La idea de no poder ir y estar con ellos para enseñarle a estos hermanos que habían abrazado la fe cristiana era algo que angustiaba el corazón de Pablo, y es por eso que en 1 Tesalonicenses se nos narra que Pablo prefirió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo para que confortara los corazones de estos hermanos. Para cuando Timoteo regresó de Tesalónica, Pablo se encontraba ya en Corinto. Allí, él y Timoteo se reencontraron. Es entonces cuando Pablo decide escribir esta primera epístola a estos hermanos de Tesalónica para animarles y confortar su fe. La iglesia de Tesalónica nació en medio de muchas tribulaciones. Después de la partida de Pablo, la iglesia continuó sufriendo a mano de los tesalonicenses que no estaban de acuerdo con la fe cristiana. De tal manera que Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16, compara esta iglesia con la iglesia de Judea, quien había sufrido persecución también. Es a esta sufriente iglesia a la que el apóstol Pablo escribe esta epístola, con la intención de confortar y animar corazones. El texto que tenemos por delante el día de hoy se encuentra en el contexto del capítulo 4 de esta epístola.
En este capítulo el apóstol exhorta a los hermanos de aquella ciudad a caminar de manera que honre a Dios, de una manera que glorifique al Señor. Ya ellos lo estaban haciendo, pero Pablo quería animarle a que continúen de esa manera. Los tesalonicenses debían conducirse de manera santa, como dice los versículos 3 al 8 del capítulo 4, amorosa, como dice el versículo 10 del capítulo 4, quieta y trabajadoramente, como dice los versículos 11 al 12 del capítulo 4. Todo esto para que sean de buen testimonio a los no cristianos y puedan suplir para sus necesidades. Y es así como llegamos entonces al texto que tenemos por delante el día de hoy, los versos 13 al 18. Lo primero que quiero que veamos en esta porción de escritura es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano. ¿Cuál es el contenido? ¿En qué consiste la esperanza del cristiano? Pablo empieza el versículo 13 de este capítulo 4 de esta epístola de la siguiente manera. Él dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. En el capítulo 4 ya Pablo dice, quiero que se manejen de manera santa, de manera amorosa, de forma laboriosa, pero en el versículo 13 aquí hace un contraste y dice, lo que no queremos, hermanos, es que ustedes ignoren algunas cosas que los haga, entonces, como dice el versículo 13, entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. No queremos que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen. Versículo 13. Esta expresión denota una preocupación que tenía el apóstol Pablo, o más bien que tenía los hermanos de Tesalónica, con relación a los cristianos que habían muerto. Esta era una cuestión que estaba preocupando a los tesalonicenses. Como Pablo no pudo durar mucho tiempo para discipular a los nuevos convertidos en Tesalónica, estos tenían preguntas acerca de la muerte y la vida después de esta. ¿Qué le sucede a los cristianos cuando mueren? ¿Perdieron estos, los que murieron antes que nosotros, la batalla? Estas y otras preguntas habían llegado a los corazones de estos nuevos convertidos. Los tesalonicenses habían escuchado a Pablo hablar sobre el evangelio y la segunda venida de Cristo. Ellos sabían que Cristo volvería y que debían esperarle. Sin embargo, no sabían que este evento posiblemente no ocurriría inmediatamente. Estaban viendo morir a algunos de sus hermanos en la fe y se cuestionaban acerca de la certeza de la segunda venida de Cristo y lo que ocurriría cuando Cristo volviera a aquellos hermanos que no pudieron permanecer hasta su segunda venida, porque la muerte los había sorprendido. ¿Qué ocurre entonces a los cristianos cuando mueren? ¿Qué ocurre con los cristianos que murieron antes de nosotros y que no permanecieron hasta la venida del Señor? Los tesalonicenses tenían muchas preguntas al respecto. Algunos piensan que los tesalonicenses estaban pensando que la muerte podría ser una señal de desaprobación de parte de Dios para con aquellos que morían antes de la segunda venida. Estas dudas le generaban angustia. Por esta razón, Pablo escribe a los tesalonicenses para explicarles acerca de la gloriosa esperanza para la cual los cristianos han sido llamados. La esperanza de la cual Pablo en este texto enseña, y con él toda la escritura, es que la muerte no es una derrota para el cristiano. El cristiano ha vencido a la muerte a través de aquel que venció la muerte. Vemos en esta analogía que Pablo utiliza en los versículos 13, 14 y 15, cuando se refiere a la muerte de los cristianos como dormir. Al utilizar esta metáfora, Pablo quiere enseñar a los cristianos de Tesalónica y a nosotros hoy en día y a todos los cristianos de todas las épocas, que la muerte no es nuestro estado
Todos aquellos que mueren en Cristo no permanecerán para siempre en sus tumbas. La muerte es como un sueño, el cual muy pronto despertarán. Los cristianos no mueren. En el sentido de la aniquilación, solo duermen una larga siesta. Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desechada mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, no los de otro. Desfallece el corazón dentro de mí. Conocer estas cosas nos libran o nos libra de entristecernos como los demás que no tienen esperanza. Fijémonos que el texto no dice que los cristianos no podemos entristecernos, sino que no lo debemos hacer como aquellos que no tienen esta gloriosa esperanza. Como cristianos nos duele tener que separarnos de nuestros hermanos, pero nuestra tristeza es una con esperanza. Nos entristecemos y a la vez tenemos esperanza. Sabemos que aquellos que mueren en Cristo no perdieron la batalla, solo tomaron un momentáneo. Alguien dijo las siguientes palabras, cito: si algún justo de entre los cristianos pasa de este mundo, se regocijan y dan gracias a Dios y escoltan el cadáver como si aquel estuviese saliendo hacia algún lugar cercano. Fin de la cita. Así como esperamos que nuestros amigos regresen pronto cuando salen a lugares cercanos, de la misma manera esperamos que los que mueren en Cristo regresen pronto. Esta es la esperanza del cristiano. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esta esperanza? ¿Cómo podemos saber nosotros que esto es verdad y no simples cuentos? ¿Cómo sabemos que lo que se nos narra aquí tiene asidero, tiene fundamento, es verdad? Para eso es necesario que veamos entonces el fundamento de nuestra esperanza. Hemos visto el contenido de nuestra esperanza y ahora vamos a ver el fundamento de nuestra esperanza. Sabemos que esta esperanza es segura no porque no lo hemos imaginado, tampoco porque confiamos en que el hombre encontrará la fórmula de la eterna juventud a través de la cual venza a la muerte. La esperanza de nuestra victoria sobre la muerte tiene su fundamento en la victoria de Cristo sobre la muerte. Nuestra futura resurrección encuentra su certeza en la resurrección de Cristo en el pasado. Es por esto que Pablo dice las siguientes palabras en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Lo que Pablo intenta decir en este texto es que así como creemos en la muerte y resurrección de Cristo, así también creemos y sabemos y estamos convencidos que Cristo resucitará a aquellos que duermen en él. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. La garantía de la nuestra. Pablo aborda el hecho de la resurrección de Cristo y cómo esto asegura nuestra resurrección de manera extensa en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Allí Pablo refuta a un grupo de personas que no creían en la resurrección. Estas personas decían que no había resurrección entre los muertos. Y es por esto que Pablo escribe estas palabras. Primero los Corintios capítulo 15, versículos 12 al 21, dicen de la siguiente manera. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios de que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, dice Pablo, están perdidos. Y hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima, perdón. Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Las Escrituras nos muestran que Cristo nació en este mundo, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo de entre los muertos es un hecho escritural e histórico. Después de su resurrección, el Señor se le apareció a muchas otras personas que dieron fe y testimonio de haber visto al Cristo resucitado. Los líderes de las religiones del mundo yacen inertes. Sin embargo, la tumba de Cristo se encuentra vacía, demostrando así que es el único que tiene poder sobre la muerte, que la muerte ha sido vencida por su muerte. MacDonald dice, y cito, su resurrección es la prenda y prueba de la nuestra. ¿Cómo entonces sucederá los eventos de nuestra esperanza? Ya que hemos visto que nuestra esperanza es que seremos resucitados. Y hemos visto que nuestra esperanza tiene el fundamento en la resurrección de Cristo y que la resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Surge la pregunta, ¿cómo tomará lugar esto? ¿Cómo se llevará a cabo esto? Es por eso que los versículos 15 al 17, el apóstol Pablo en esta epístola explica entonces esta esperanza, los eventos de esta esperanza. ¿Qué ocurrirá que llevará a cabo esto que el apóstol Pablo acaba de afirmar? En los versos 15 al 17 de este capítulo 4, el apóstol Pablo argumenta sobre los hechos que seguirán a la segunda venida de Cristo. Explica que la venida de Cristo es el inicio de la consumación de la esperanza de todos aquellos que son del Señor, sin importar si se encuentran presentes en el cuerpo o durmiendo en el Señor al momento de que Cristo regrese por segunda vez. Antes que todo, en esta sección el apóstol Pablo expone la autoridad de las palabras que está a punto de proclamar. Leemos en el versículo 15 que Pablo dice que las cosas que va a explicar a los tesalonicenses no provienen de él, sino del mismo Señor. Las afirmaciones que el apóstol estará haciendo a continuación en estos textos no provienen de él. Encuentran su fundamento en el carácter inmutable e infalible de Dios. Lo que Pablo procederá a enseñar en estos textos son cosas seguras, no porque lo diga él, sino porque proviene de aquel que no miente. Son palabras del Señor, es lo que dice el versículo 15 del capítulo 4. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor. ¿Cómo ejecutará el Señor todo aquello que nos ha prometido? ¿Cómo resucitará a aquellos que durmieron en él? Precisamente, como dijimos, los versículos 15 al 17 responden a estas interrogantes. Lo primero es que los cristianos que estén vivos y permanezcan hasta la venida del Señor no precederán a los que durmieron, que dice el versículo 15. Esto tiene a lo menos varias implicaciones. Las palabras que utiliza el apóstol Pablo en este versículo 15, que estemos vivos y permanezcamos, denota la idea de alguien a quien se le ha concedido la oportunidad de quedarse en esta tierra hasta el momento de la venida del Señor.
Esto quiere decir que aquellos que estén vivos y permanezcan hasta la venida de Cristo serán aquellos a quienes Dios quiera concederle esto, de manera soberana, de manera libre. Por su parte, aquellos que se encuentran durmiendo, de manera implícita se refiere a aquellos a quienes el Señor quiso llevarse antes de su venida. En otras palabras, podemos decir, según estas expresiones, que permanecer en esta tierra o no hasta la venida del Señor es algo que depende de Él y no de nosotros. Además de lo anterior, el texto enseña que aquellos que permanecen hasta la venida del Señor no precederán a los que durmieron. Aquí Pablo pudiera estar corrigiendo el error de algunos de los tesalonicenses, quienes por ignorancia pensaban que la muerte era una desventaja frente a aquellos que vivían. En otras palabras, los que permanecerán vivos hasta la venida del Señor no están en mejor posición de aquellos que durmieron. No le llevan ventaja. Lo segundo que vemos en esta porción es la explicación que una vez el Señor irrumpa en los cielos en su segunda venida, levantará con su poderosa voz a todos aquellos que murieron en Él. Precisamente esto es lo que nos enseña el versículo 16. El Señor regresará y lo primero que hará es levantará a todos aquellos que durmieron en Él. Dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí hay varios elementos. Voz de mando. Esto significa que Cristo vendrá como quien tiene autoridad a través de su palabra. Así como Dios habló en el principio de todas las cosas para formar la primera creación, así también Cristo hablará al final de los tiempos para formar la nueva creación. De la misma manera que Cristo resucitó a Lázaro con sus palabras, asimismo Cristo resucitará a todos aquellos que durmieron en Él en su segunda. Vendrá como quien tiene autoridad sobre todas las cosas, aún sobre la muerte, como el que manda. También dice el texto, voz de arcángel. Esto pudiera significar el hecho de que Cristo vendrá con su ejército celestial. Hay diferentes explicaciones de esta expresión, pero esto pudiera significar que Cristo vendrá con su ejército celestial, como él mismo dijo en Mateo capítulo 24. Pero también dice trompeta de Dios. Cristo descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaba para varias razones esta expresión, o más bien la trompeta. Entre ellas estaban convocar al pueblo a la asamblea, donde todos debían reunirse. También se utilizaba para convocar la presencia y el favor de Dios sobre el pueblo y para salir a la guerra a enfrentar a los enemigos. De manera que esta expresión puede hacer alusión a la reunión que tendremos con Cristo para unirnos a su ejército celestial e implantar su reino sempiterno, segunda venida. Lo tercero y último que vemos en estos versículos, al 17, es que la segunda venida de Cristo es la causa de un reencuentro glorioso entre todos aquellos que permanecemos vivos, los que fueron resucitados, para darle la bienvenida al Señor del aire. La palabra griega que se utiliza como encuentro en este texto denota la idea del tipo de recibimiento con el cual se acogía un rey que estaba entrando a una ciudad. En aquellos días, cuando un rey volvía de un viaje o cuando era invitado a una ciudad, los ciudadanos de aquella ciudad salían al encuentro con cánticos y regocijo para rendirle honor y darle una cálida bienvenida a este honorable rey. De la misma manera será cuando Cristo vuelva por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice el texto.
Luego se unirán a los que estén vivos y todos juntos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que se conoce como la parusía. Aquel encuentro entre los cristianos que murieron en Cristo, valga la redundancia, y todos aquellos que permanecieron hasta la venida del Señor en su segunda venida. ¿Te imaginas lo hermoso que será aquel día? ¿Imaginas esto? Este reencuentro con estos hermanos que durmieron. Nos reencontraremos con hermanos que durmieron en Cristo, que hace mucho tiempo no veíamos. Y a mi mente llegan algunos que en estos momentos se encuentran durmiendo en Cristo. Veremos a todos aquellos amados hermanos que una vez tuvimos o que una vez estuvieron con nosotros sirviendo al Señor, pero que fueron a tomar una larga siesta hasta el día final. De seguro que esto será algo glorioso, amados hermanos. Será algo maravilloso. Esto es algo que ni siquiera nuestras mentes pueden llegar a comprender en plenitud. Este reencuentro, esta parusía con estos hermanos que se fueron a la presencia del Señor, pero que con su segunda venida Cristo resucitó. Entonces nos juntamos para dar una cálida bienvenida a nuestro Rey. Pero por lo más glorioso que sea todo esto del reencuentro con todos los hermanos, esto no es lo más glorioso que el texto enseña. Hay algo más glorioso que juntarnos con nuestros hermanos que han dormido en Cristo. Hay algo de más valor, hay algo más hermoso. Lo que nos da mayor gozo de este evento es lo que precisamente dice el versículo 17 en su parte final. El texto dice que así estaremos con el Señor para siempre. Así estaremos con el Señor siempre. No más separación, no más esperar. Estaremos gozando por toda la eternidad de la presencia del glorioso Jesús. No tendremos necesidad de nada, porque lo tendremos todo en Él. Aquel que es todo, que creó los cielos y la tierra, estará con nosotros para siempre. Ya no nos vamos a separar nunca de Él. Él será nuestra eterna compañía segunda. Así estaremos con el Señor siempre. Maravillosa, gloriosa esperanza. Hemos visto el contenido de nuestra esperanza. Hemos visto el fundamento de nuestra esperanza. La explicación de los eventos que causan nuestra esperanza. Por último, entonces, vamos a ver el resultado de la esperanza. ¿Qué causa en nuestros corazones el saber estas cosas? ¿Cuál es el resultado de conocer y creer esta bendita esperanza? Conocer la esperanza que como cristianos tenemos, que nos aguarda, consuela nuestros turbados corazones ante la muerte, nos capacita para vivir una vida. Nuestra esperanza no se encuentra en algo que la muerte pueda arrebatarnos al final de nuestros días. Nuestra esperanza va más allá de la muerte. No hay nada en el mundo que nos pueda arrebatar nuestra bienaventurada esperanza. Apóstol Pablo, una vez más en 1 Corintios, versos 19 al 20, que lo leíamos hace un momento, dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que vinieron. Dice Riley, cito: cuando el hombre malvado muere, sus esperanzas perecen con él, pero tus esperanzas no te traicionarán. Tienes una recompensa segura. Tienes una recompensa segura. Estas cosas conforman nuestras almas. Y Dios espera que así como nosotros somos confortados a través de estas palabras, también nosotros animemos a otros con estas enseñanzas.
Es a esto que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 18, cuando dice, por tanto, como consecuencia de ustedes conocer estas cosas, confórtense unos a otros con estas palabras. Las palabras de nuestra gloriosa esperanza nos confortan y nos dan ánimo. Nos confortan y nos dan ánimo. Dice Morris, un comentarista, lo siguiente con relación a este texto. Tales palabras representan un continuo fortalecimiento para el creyente, puesto que dan la seguridad de que Dios nunca será derrotado. El cristiano puede encontrarse en dificultades, pero sabe que Dios estará sobre todo y que cuando él vea que el momento ha llegado, este tiempo presente llegará a su conclusión. Entonces la parucía inaugurará una nueva era, la cual la preeminencia divina será manifiesta a todos. Aún frente a la misma muerte, ese adversario que nadie es capaz de dominar, podremos permanecer en triunfante calma porque vemos que los que duermen, duermen en Jesús y que para ellos hay un lugar en el esquema final de las cosas. De la cita. Esta gloriosa esperanza conforta nuestros turbados corazones, nos da gozo para vivir esta vida ambivalente de este lado de la eternidad. Esta esperanza es ancla, como una ancla para nuestros corazones, para nuestros corazones. Hemos visto el contenido, fundamento, explicación, resultado de la esperanza. El contenido de la esperanza del cristiano es su futura resurrección, que tiene su fundamento en la resurrección de Cristo. Su explicación, los eventos que siguen a su segunda venida, que resulta en consuelo y quietud para su alma. En estos tiempos de tantas incertidumbres, nos hace bien recordar que lo que esperamos nos encuentra de este lado de la eternidad. Oramos para que el Señor permita una cura para este virus, pero sabemos que nuestra última confianza no se encuentra en los avances de la ciencia, sino en la segunda venida de nuestro amado Salvador. Esperamos con ansias segunda venida. Esperamos con ansias el día. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿tienes tú esta esperanza? No pregunto si escuchas la palabra de Dios, ni siquiera si lees tu Biblia. Mi pregunta es si posees también la esperanza que narra estos textos. Esta esperanza no es para todo el mundo, como nos muestra la revelación. Es solo para aquellos que permanecen en el Señor. Si aún no te has apropiado de esta esperanza, te ruego que consideres con todo tu corazón asirte lo más rápido de ella. El tiempo es corto. Mañana puede ser tarde. Termino con esta cita, Riley, quien dice, el tiempo es breve, pasa con rapidez. Dentro de unos pocos años habrás muerto. Quizá se hayan cortado ya los árboles que proporcionarán la madera para nuestros féretros. Quizás se haya tejido ya los sudarios que envolverán nuestros cuerpos. Quizá se hayan confeccionado ya las palas que habrán de cavar nuestras. La eternidad se acerca. No debemos de entretenernos. ¿Qué esperanza tienes con respecto, alma? ¿Qué esperanza tienes con respecto a tu alma? Para el cristiano, la muerte es como un dulce sueño. Para el no cristiano, es como una pesadilla de la cual quiera. No esperes más. Tienes la gloriosa esperanza. Agárrate de ella. Hoy, porque mañana puede ser. Padre, gracias.